like nomás si puedo. Después íbamos a recuperar el virtual y no. Ah, era que íbamos a recuperar el virtual y después el código. Claro. Bueno, tenemos que comenzar de Cero. cero. Esperando cobrar y cobro cuánto. Ay, ya entiendo. Bueno, ¿de qué creen que se trata entonces la materia de biología? Virus. De virus. ¿Y qué serán los virus? ¿Llegaron a ver alguna definición de virus? Sí, pero no puedo. Bueno, entonces como vamos a comenzar de cero, vamos a empezar a descubrir un poquito de qué se trata la virología. La virología es una rama de la microbiología. ¿De qué? De la micro. Biología, ¿sí? Que como ustedes bien decían se va a encargar básicamente de estudiar los virus. Entonces como rama de la microbiología, la virología básicamente estudia la naturaleza de los virus. Cuando hablo de la naturaleza de los virus, hago referencia a la estructura que tienen esos virus y a las funciones que tienen cada uno de los componentes de ese virus. Entonces acá voy a poner la estructura y función. Hola. Por otra parte, va a estudiar también el origen es decir, cómo surgen estos virus, las nuevas variantes de esos virus y a la vez cómo van a ir cambiando en el tiempo, es decir, cómo evolucionan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En esto, en estudiar básicamente la estructura y la función de los componentes de estas partículas virales. Entonces, el estudio básicamente es sobre los virus, pero estos virus tener una idea más acabada, ¿sí? Hay que estudiar la biología, vamos a definir qué es un virus. Un virus, vamos a definirlo como una partícula infecciosa. Cuando hablamos de partículas, ¿haremos referencia a células? No. Los virus no son entidades celulares, ¿sí? Es decir, no están formadas por células. Por eso es que hablamos de partículas, ¿sí? Ustedes también seguramente lo han mencionado, a los virus los podemos llamar o denominar como agregados o complejos de macromoléculas. ¿Sí? Entonces cuando hago referencia a una partícula no es más ni menos que un complejo macromolecular.
informativos. ¿Qué será todo este lío de palabras? Que tiene información genética. Tiene que tener información genética, ¿sí? No es simplemente una partícula que anda dando vuelta, como por ejemplo pueden ser los priones, que son proteínas infecciosas, ¿sí? No tienen material genético, es una proteína que induce a otras proteínas a que se malformen y eso genera una enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas es una enfermedad producida por priones, que son proteínas infecciosas. Entonces, para no quedarnos con esta definición, decimos que son complejos macromoleculares informativos, pero como su compañera dice, presentan o contienen, mejor dicho, información genética. ¿Sí? ¿Y por qué serán macromoleculares? Sencillamente porque se agrupan o interaccionan macromoléculas. ¿Quiénes serán? ¿Qué serían las macromoléculas? Bueno, ¿quiénes serían las macromoléculas? Como conjunto de moléculas. Son moléculas complejas de gran peso molecular. ¿Sí? Los ácidos nucleicos, O sea, las proteínas. los lípidos, las proteínas, los azúcares. ¿Sí? Esas son las biomoléculas que se les llama. Bueno, son macromoléculas, ¿verdad? Son moléculas complejas, grandes, pesaditas. Y por lo tanto esas moléculas se van a, digamos, a interactuar para formar una partícula de este tipo infecciosa. Ahora vamos a ver por qué se llama infeccioso. ¿Sí? Entonces este complejo macromolecular básicamente está formado por material genético, muy bien, proteínas, vamos a encontrar también azúcares y en algunos casos también podemos encontrar lípidos. ¿Sí? Y el término informativo básicamente hace referencia al material genético. ¿Sí? Son partículas que van a poder desplazar el material genético, o sea, pueden moverlo al material genético. ¿Sí? Nosotros vemos que en cualquier célula, ¿dónde está el material genético? Contenido en el núcleo, en la célula. ¿Sí? No es un elemento que se mueve de célula en célula, ¿verdad? Ni que pasa de un organismo a otro organismo esa información. Por lo tanto, estas partículas sí son capaces de mover ese material genético. ¿Y por qué dijimos acá infeccioso? ¿Qué será algo infeccioso? Que produce Que genera una infección, ¿sí? O sea, estamos hablando de una partícula o un complejo que lo que va a hacer es generar un daño. ¿Sí? ¿Un daño a quién? A una célula, básicamente. Los parásitos, los virus son parásitos, vamos a poner así, intracelulares. Obligados. ¿Por qué parásito? ¿Qué es un parásito? vive en el Un organismo que ¿qué? y que debe alrededor Que para sobrevivir Necesita el metabolismo. necesita o vive de otro organismo. ¿Sí? Y por tanto podríamos hablar de una dependencia. ¿Sí? Hay una dependencia de ese organismo. Por eso es obligado, exactamente, hay una dependencia. Y por otra parte puede ser un parásito interno propio del organismo, puede ser un parásito externo. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros hablamos de parásitos? Porque precisamente esta es una partícula, un complejo que va a infectar a una célula, va a parasitarla a esa célula, quiere decir que va a usarla a la célula y lo va a hacer de manera obligada. Esto significa que no tiene otra opción. Es decir, un virus, una partícula viral, solamente
puede subsistir o persistir en el tiempo si infecta a una célula. ¿Sí? O sea, ¿para qué necesita una célula un virus? Lo necesita básicamente para la supervivencia, muy bien, pero básicamente para la replicación, es decir, generar múltiples copias, ¿verdad?, de todos esos componentes virales. Se tiene que crear copia de quién? Del material genético, de las proteínas virales, de los lípidos, de los azúcares y de los lípidos que ya vamos a ver de dónde salen, ¿sí? O sea, tiene que crear múltiples copias de esas partículas. ¿Cómo hace para crear múltiples copias? Básicamente esclaviza o toma de rehén a la célula. Estos virus, todos los virus en general, digamos, no tienen la capacidad por ello mismo de replicarse. Una célula sí puede replicarse por sí misma, ¿verdad? Una célula que se divide por mitosis está replicando a sí misma, ¿sí? Está, por ejemplo, generando energía, tiene un metabolismo, puede crecer la célula, ¿bien? Tiene toda una serie de características que los virus no los tienen, por eso no los definimos como organismos, no decimos es un organismo infeccioso, decimos que es una partícula, un agregado de macromoléculas, ¿sí? Porque no cumple con esas características que tiene cualquier sistema vivo. Pero ¿qué es lo que sí tiene el virus? Un material genético, y está formado también por los mismos elementos que pueden estar formados también en la célula, ¿sí? Proteínas, lípidos. Hola. ¿Estamos? Entonces, son parásitos obligados, dependen exclusivamente para replicarse, para multiplicarse de esa célula. De tal manera que si un virus está fuera de la célula, ¿puede existir? No. ¿Seguro? Pues sí. Si tiene las condiciones. Si tiene las condiciones adecuadas, puede sobrevivir. No sé. Bueno, acá viene una distinción que siempre es bueno hacerla, que es la diferencia entre un virus y un virión. ¿En qué? Virión, ¿sí? Virus y virión. El virus es la partícula infecciosa cuando infecta de manera obligada a la célula, o sea, se comporta ya como parásito de la célula. Está dentro de la célula y se está replicando, ¿sí? Ese sería el virus. ¿Estamos? Una vez que cumple con ese proceso de replicación, se generan muchas copias de ese virus. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que salir de la célula. Y una vez que sale, va a permanecer, digamos, en el ambiente, ¿verdad? Y puede infectar potencialmente a otras células. Entonces, el virus, propiamente hablando, es el parásito intracelular. Y el virión es la partícula infectiva que está fuera de la célula. ¿Sí? No entendí lo que sería el virión. El COVID. Veamos acá lo vamos a entender un poquito más. Dijimos que es un parásito obligado. ¿Qué quiere decir esto? Necesita de la célula para multiplicarse. Entonces, si esto es mi célula, Profe, sí, o sea que es virus cuando está en la célula y virión cuando no está. exactamente. Supongamos, esta es nuestra célula, ¿sí? La partícula infectiva es muy chiquitita, es tan chiquitita como si fuera del tamaño de un ribosoma. Ya vamos a hablar después del tamaño. Entonces, ¿qué hace esta partícula infectiva? Reconoce la célula, se adhiere, ingresa al interior
y desde allí va a liberar el material genético. ¿Sí? ¿Qué hace con ese material genético el virus? Dirige todas las actividades de la célula, ¿sí? Es decir, va a esclavizarla a la célula, va a usarla a la célula. ¿Para qué? Para que la célula trabaje para el virus, digamos. ¿Y cuál sería la función? Crear múltiples copias ¿de quién? De ese material genético. Entonces, ¿qué va a hacer? La célula va a empezar a crear múltiples copias de ese material genético. Pero ahí no queda, digamos, ahí no termina todo, sino que además, ¿qué tendría que fabricar? Los otros componentes de ese virus. Principalmente proteínas que van a formar, digamos, como una estructura de protección de ese material genético. Entonces también tienen que elaborar las proteínas de ese virus. Y después, ¿qué va a pasar? Todo eso se ensambla, ¿sí? Se unen las proteínas con el material genético y ya está armadito el virus. Cuando ya están armados esos virus, empiezan a salir. Estas partículas virales que tienen la capacidad de infectar a otras células es lo que se llama virión, ¿sí? Estos serían los viriones. ¿Eso venían a ser las réplicas? Sí. Exactamente, es la réplica, es digamos, la partícula madura con capacidad de infección que está fuera de la célula. Esas serían las réplicas, como decía. Y el virus, propiamente dicho, ¿quién sería? Este que se adhirió y que llevó a cabo todo ese proceso interno dentro de la célula. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Eso sería el virus. Por lo tanto, vamos a ver que los virus difieren unos de otros en precisamente esos mecanismos, en cómo se replican dentro de la célula. ¿Sí? Entonces tienen mecanismos muy complejos de replicación. Nosotros vamos a ver, obviamente, una generalidad, no vamos a detenernos en cada uno de los mecanismos. Pero son muy diversos y dependiendo de ese mecanismo es que se diferencian los virus. Por ejemplo, el virus del VIH tiene un mecanismo muy particular de replicación. Un virus de la influenza tiene otro mecanismo, un virus de la rabia otro mecanismo, ¿sí? Entonces van a ir variando, digamos, de virus en virus. Bueno, entonces la virología estudia eso básicamente, la estructura, la función de esos componentes virales, cómo se originan, cómo van cambiando en el tiempo esas partículas, porque algo interesante que tienen es que este material genético ya sea de tipo ADN o de tipo de ARN, tiene una gran capacidad para mutar, ¿sí? Entonces se generan múltiples cambios en esa información, ¿sí? ¿Y de qué le sirve esa información al virus? ¿Para qué cree que sirve a usted esa información? ¿La mutación? No, la información genética que tiene un virus, ¿de qué le sirve al virus? Para realizar las funciones celulares. ¿Y el virus es una célula? No, pero cuando infecta a la célula. Perfecto, sí. Es decir, en este material genético están básicamente todas las instrucciones de cómo el virus tiene que replicarse dentro de la célula. Cómo va a tomar, digamos, la maquinaria enzimática, la maquinaria, digamos, todo metabólica de la célula para hacerla trabajar a su favor. O sea, toda esa información está contenida en ese material genético. Y además, toda la estructura del virus, ¿sí? Que es básicamente proteína,
también está codificada por ese mismo material genético. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún motivo cambia esta información, ¿qué es lo que va a cambiar? La forma de actuar. La forma de actuar dentro de la célula, la forma en que se replica, la forma en que va a infectar. Buenas. Y va a cambiar también la estructura de esos virus. Entonces los virus van a estar en permanente cambio. ¿Sí? Bueno. Entonces no se puede estudiar solamente al virus sin su ¿quién? Hospedador. ¿Sí? La célula que es parasitada se llama célula huésped o célula hospedadora. ¿Estamos? Célula huésped o célula hospedadora. Entonces, ¿Es la que dijo? ¿Cómo? ¿Es la que qué dijo? Es la que es parasitada por el virus. Profe, y, o sea, el virus entra a una sola célula, pero después cómo logra tipo, alcanzar las demás. Bueno, fíjate acá. Entra un virus, se replica, genera múltiples copias. Y estas copias van a las otras células. Pero dentro del mismo organismo. Dentro del mismo organismo, ¿sí? No sé si ustedes escucharon hablar de la carga viral, cuando estaba de moda el COVID. Si alguna vez sí tenía una carga viral baja, significa que la persona que estaba enferma eliminaba esos virus, pero en baja concentración. Entonces ingresaban al cuerpo en baja concentración y le llevaba más tiempo poder diseminarse, digamos, el virus por el cuerpo. Pero hay algunos casos donde la carga viral es tan alta, ¿sí? Que es una gran cantidad de virus, que apenas ingresan, llegan más rápido, digamos, a la célula hospedadora y se replican más rápido y por lo tanto la infección avanza más rápido todavía. ¿Bien? Entonces todo eso va a depender de la carga, digamos, que tengan esos virus. Por lo tanto los virus siempre se estudian en interacción ¿con quién? Con el huésped. Con el organismo huésped, en este caso con las células que van a ser huéspedes de esos virus. Por eso es que hablamos acá de biología, no solamente estudia los virus, sino también sus interacciones con los seres vivos. ¿Y por qué hablo de seres vivos? No solamente pongo el hombre acá. Porque no solo para el humano. ¿Pueden qué? Pueden infectarse. ¿Pueden infectarse por virus? Sí. Las plantas, También. los hongos, Cualquier organismo. cualquier organismo. Una bacteria, sí. Un hongo, una planta, un animal, el ser humano, e incluso otros virus. Pueden ser infectados por otros virus. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de ser vivo, hago referencia a que hay virus para lo que se les ocurre, digamos, para un alga, para un parásito, para un hongo, para cualquier célula. Pero son existen virus. específicos. Son específicos. Exactamente. Otra de las características que tienen estos virus es que tienen una especificidad Pero o sea que no hay virus que puedan, por ejemplo, estar en personas, en humanos y en animales. sí. Sí, ya vamos a ver que sí hay virus. Por ejemplo, el virus de la rabia puede estar en un murciélago, puede estar en un perro, en un roedor, en el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la especificidad se basa básicamente en el reconocimiento que hay entre la partícula del virus con la célula hospedadora. ¿Sí? Ahora cuando veamos la estructura del virus lo van a entender mejor eso. Cuando se puede reconocer si esa célula tiene una proteína que es capaz de ser detectada por el virus, lo puede infectar. Claro, eso es como ¿Sí? la llave que abre. Exactamente, sería como una especie de llave cerradora. Bueno, entonces tienen especificidad respecto de quién, de la célula a la cual va a infectar. Respecto de la célula ¿Qué que va a infecta? infectar. Sí.
Bueno, y ahí terminará la virología. No hay ¿Quién más hará? Algo que llama mucho la atención. Las enfermedades. Exactamente. Y si ustedes leen acá, yo le puse que es infeccioso. Si es infeccioso significa que tiene la capacidad de provocar enfermedades, ¿sí? en el huésped, en el organismo hospedador. Por lo tanto, la virología también estudia esas enfermedades de origen viral. Bien. Va a estudiar cómo se propaga ese virus, cómo se produce la infección del hospedador o del huésped, estudia la enfermedad que produce, ¿sí? Y algo muy importante que es en lo que nosotros nos vamos a detener, que es en el diagnóstico, cómo se diagnostica una enfermedad viral, ¿sí? Entonces puede estudiar enfermedades, el mecanismo de transmisión y los métodos de diagnóstico. ¿Mecanismo de qué? Diagnóstico. De infección o de transmisión. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿alguna duda? Vamos bien entonces. Bueno, ¿cómo estará formado un virus? Dijimos que contiene material genético, proteínas, azúcares y algunos pueden tener lípidos. La estructura general de un virus es material genético, rodeado por una cápsula proteica. ¿Sí? Eso es básicamente un virus. Esta cápsula se llama cápsida. Y el material genético es ADN o ARN. ¿No tienen también como si fueran ¿Qué? unos piecitos? ¿Sí? Eso dije, esta es la estructura básica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma esa cápsula? ¿Qué tiene? Es de naturaleza proteica, muy bien. ¿Y líquido? No. ¿Sí? Esta cápside se forma por unos bloquecitos que se llaman capsómeros. ¿Cómo Tiene se Capsómeros. Los capsómeros son los bloques que van a permitir el armado de esa cápsula. ¿Sí? Por lo tanto, si lo dibujáramos mejor, sería algo así.
entienden? ¿Sí? Material genético más cápside se llama núcleo cápside. ¿Núcleo qué? Núcleo cápside. ¿Material genético más qué? No, la cápside. Más la cápside. Núcleo cápside. ¿Sí? Cuando tenemos esta estructura, decimos que es un virus desnudo. Virus desnudo. Cuando tenemos esta estructura así como está. ¿Sí? Y cuando aparece una cubierta de lípidos, hablamos de un virus con envoltura. O sea que puede haber de las dos. Sí. Hay desnudo o con envoltura. ¿Sí? Lipídica. Esa envoltura lipídica es prácticamente igual que las membranas de las células. De hecho, es la membrana de la célula. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué la tiene el virus? Porque no podría afectar a la célula. Bien, una explicación puede ser porque permite la infección con las células, ¿sí? Porque reconoce a través de la membrana. Bien, hay un proceso de reconocimiento entre las membranas, pero fundamentalmente, ¿se acuerdan del dibujito que yo hice acá cuando sale el virus? Cuando sale a veces arrastra componentes de la membrana. Y por eso es que queda rodeado por esta membrana que es de origen celular, no es del virus. Tampoco hay información exactamente de la célula, ¿sí? Porque el material genético tiene información ¿para quién? Para proteínas, pero no para lípidos, ¿sí? Entonces esos lípidos son de origen celular. ¿Estamos? ¿Y qué más podemos encontrar? O sea que salen como si fueran tipo vesículas así. O sea, Exactamente, algo así. no sería como la exocitosis. O sí. Algo parecido es. Ya lo vamos a ver cuando veamos el ciclo viral, ¿sí? Cuando veamos el ciclo vamos a entender un poquito más cómo se rodea de esta capa de lípidos. ¿Sí? Ahora estamos viendo la morfología, digamos, general del virus. Profe, ¿cómo es que se llamaba cuando tiene esa capa? ¿Qué? Cuando tiene esa capa, ¿cómo se llama? Virus con envoltura. ¿Cómo está formada la membrana de la célula? Proteína, lípido, colesterol. Proteína, Carbohidratos. lípido, colesterol, azúcares, ¿sí? Todos los otros componentes que describimos acá. Entonces, estas membranas tienen básicamente proteínas que son de los virus. Esas proteínas sí son de origen viral.
Los lípidos son de origen celular. ¿Y para qué servirán estas proteínas que sobresalen, digamos, de los virus? Vamos a dibujarlo acá. Para reconocimiento de Reconocimiento de... moléculas. Perfecto. Como para anclarse después Para anclarse. ¿Sí? ¿Tiene función, o sea, tiene las mismas funciones que las proteínas de la célula? En este caso se llaman proteínas de adhesión viral. ¿Sí? Este que yo dibujé en verde, que en inglés se llama proteína de adhesión viral. ¿Y para qué servirán? Para adherirse a la célula. ¿A cualquier célula? ¿A cuál célula? con las que puedan conectar en cierto lugar. Exactamente. Con células con las que pueden interaccionar ¿quiénes? Esas proteínas con proteínas específicas de la célula. ¿Sí? Entonces en las células, en la superficie también, tienen estas proteínas que van a funcionar como receptores. Entonces, ¿qué hace la partícula viral? Reconoce un receptor específico en la célula, ¿sí? Y es ahí donde se va a unir. Y una vez que se une, ya puede comenzar el ciclo de replicación. ¿Estamos? De ahí viene este hecho de la especificidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué habrá virus que pueden atacar a un perro, a un murciélago, a un ratón y al ser humano? ¿Por qué será? Por esas proteínas que tienen, que son proteínas de adhesión viral, ¿sí? Que reconocen específicamente un receptor de esa célula. ¿Sí? Entonces, si esa célula, tanto en el mono como en el perro como en el ratón, tiene el mismo receptor, tranquilamente puede ser huésped para ese virus. ¿Sí? En cambio, si solamente un solo organismo tiene un determinado receptor y hay virus que solamente encajan con ese organismo, no salen de ese organismo. ¿Sí? Hay otros que sí pueden, pero hay otros que están restringidos a ser parásitos exclusivamente de un determinado grupo de microorganismos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces veamos la función que tiene esto. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué funciones tiene la cápsida? Proteger. Proteger. ¿Qué protege? El ADN, el material. Exactamente. La función principal es protección del material genético. ¿Y de qué lo protege? Protección. De daños mecánicos. Daños mecánicos, ¿qué más? Químicos. Químicos, físicos, Sí. radiación, temperatura, congelamiento, desecación. La parte para que no se disperse por la digestión. De la acción de otras enzimas, por ejemplo, que podrían degradar esos virus. Entonces, tiene una estructura básicamente de resistencia, una estructura que protege el material genético. ¿Qué pasa si al virus le quitamos esa cápsula? Se muere. No sobrevive. Se muere. No sobrevive. ¿Por qué? Que estaría como especie de indefenso, ¿sí? O sea, es decir, ese material genético está expuesto a la intemperie.
Entonces, si hay cambios de pH, ¡pum!, rompe la molécula. Hay aumento de la temperatura, la rompe. ¿Sí? Entonces solamente está a salvo si está la cápside. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, esa es una de las funciones. ¿Y qué otra función tendrá? Movilidad. Más que movilidad. ¿Qué marcamos recién? O sea, le permite la replicación. Permite, más que la replicación, La interacción entre... exactamente, permite la interacción entre el virus y la célula hospedadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas proteínas que vemos acá en verde forman parte de la cápside. Por lo tanto, permiten la adhesión del virus a la célula. ¿Sí? Y otra función, ¿por qué nos curamos de una gripe o de un resfriado? ¿Por qué? Sistema inmune, dice su compañero. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Glóbulos blancos? ¿Anticuerpos te suenan? Anticuerpos, ¿sí? Una reacción inmunitaria. ¿Y qué se necesita para que se generen anticuerpos? Que no se haya reconocido antes. Que se haya reconocido el virus, básicamente. O sea, que se haya reconocido ¿quién? El antígeno viral. ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que forma parte de esos antígenos virales? Las proteínas estas de adhesión. ¿Sí? Las mismas proteínas que le permiten la unión a la célula van a actuar como poderosos antígenos, es decir, como marcadores de que esto es un virus. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Detecta que esta molécula no es propia del cuerpo y empieza la reacción inmunitaria. Genera anticuerpos que van a ¿qué? A neutralizar estos antígenos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se neutraliza estas moléculas? No la va a reconocer. No lo va a reconocer, no se puede adherir, no se puede replicar. ¿Estamos? Entonces, Pero cuando sí. una persona tiene un virus, o sea, había visto, no sé si es así, de que le dicen como que no tome nada, digamos, que lo asimile su cuerpo. Claro, o sea, en el sentido de que el cuerpo mismo va a resolver la infección. ¿Sí? Muchas de estas infecciones virales se resuelven en pocos días, otras en más tiempo, y algunas no se resuelven. Persisten de manera crónica. ¿Sí? Y hay otra en la que genera la muerte. Como No el sé. HIV. El HIV sería algo crónico. La rabia ahora era la muerte. La rabia, por ejemplo, sería letal. Así que no Profe, se ¿cómo hagan- es el tema de la rabia? O sea, nosotros tendremos que tener ya una vacuna una vez que nos conozcamos de rabia. La rabia demora mucho tiempo en infectar el cuerpo, digamos. Entonces, si te ponen una vacuna con anticuerpos, ya digamos, es como que lo preparas a tu cuerpo antes de que se desencadene la infección. ¿Sí? En ese sentido, esa es la única ventaja que tenemos. Y el proceso de incubación de ese virus es muy amplio. Yo vi que cuando llegan a la enfermedad, aparte de que el cuerpo tiene como una hidrofobia, o sea, no puedes tomar agua, nada, ya está en la etapa de que no te Sí. puedes ni salvar. Es irreversible. Irreversible, Te te morís. morís. Sí, tal cual. Sí, ¿Qué? vi un paciente así de Entonces, esas son las tres características: protección, adhesión y penetración a la célula hospedadora y la interacción con el sistema inmunológico. O sea, actúan como antígenos muy potentes.
¿Y por qué será que nos volvemos enfermantes de un resfrío, por ejemplo? Bueno, pero si desarrollamos el anticuerpo, ¿Será porque siempre muta? Porque va a cambiar. diferente, muta y va a cambiar. Exactamente. ¿Sí? Porque se aparecen nuevas variantes de ese virus. Va cambiando, va mutando, va cambiando. Cada cual. Y depende, digamos, del virus. Depende de los virus. Por ejemplo, el de la gripe, el del resfrío común, muta todos los años. Todos los años tiene una variante nueva. Todos los años es una vacuna antigripal nueva, diferente. ¿Sí? ¿Pero qué muta dentro de las personas a las que infectó? Dentro de las personas. Entonces, si por ejemplo yo me infecto y ella se infecta con el mismo virus, van a Claro. ser dos virus diferentes. Si hay, digamos, contagio entre ustedes dos, puede haber, digamos, una reorganización de ese material genético que genera una nueva variante. Eso serían las cepas. Esas son las cepas, las variantes del virus. ¿Bien? ¿Y qué será lo que cambia para que nuestro sistema inmune no lo reconozca? Cambia el material genético y en la estructura del virus, ¿qué cambiará? La proteína. Las proteínas. ¿Las proteínas de qué? De De adhesión. Esas son las que cambian. ¿Sí? Estas que están acá son las que cambian. Entonces el sistema inmune siempre va persiguiéndolo como si fuese una carrera, donde a medida que va cambiando tiene que ir cambiando también la formación de esos anticuerpos que se ajusten a esas nuevas variantes. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. ¿Y qué tamaño tienen los virus? Micras. ¿Micras? ¿Más chiquito que la micra? Nanómetros. Va. Bueno, si este es el tamaño de una célula, una bacteria mide esto. Como si fuese una mitocondria. ¿Y un virus sabe cuánto mide? ¿Vieron este puntito que está ahí? Sí. Como si fuese un ribosoma. Ese sería el tamaño de un virus. Son sumamente pequeñitos. ¿Y lo azul qué era? Una bacteria, para que ustedes comparen el tamaño. ¿Sí? Por eso decimos que son macromoléculas. Tienen el tamaño de un ribosoma, por ejemplo. Creo que no hay corriente. ¿Y por qué no es micro si es más chico? ¿Cómo? ¿Richard? Creo que no hay corriente. Ya nos vamos así, no se preocupen. Entonces el tamaño es de entre 20 y 250 nanómetros. ¿Sí? Entre 20 y 250 nanómetros. ¿Y a cuánto equivale un nanómetro? ¿Cómo cuando yo no sé? ¿Mm? ¿Cómo cuando Otra medida de. Claro, una medida de longitud, ¿no?
¿Cuánto será? ¿Una micra cuánto es? ¿Cuánto es una micra? Una micra, claro. Bueno, un nanómetro sería la 1000.000.000ª parte de un metro. Si ustedes imaginen un metro, dividan ese metro 1000 millones de veces. Ese segmentito chiquitito, ese es un nanómetro. ¿Sí? O sea, una unidad muy pero muy pequeñita. O sea, sería 1 por 10 a la menos 9 metros. Del centímetro dice que 1 por 10 a la menos 7. Claro, del centímetro sería menor. O sea, como 0,0. ¿Estamos? Esa es la unidad. Profe, ¿y son visibles al microscopio? No son visibles. Al óptico no es visible. Solamente a la microscopía electrónica. ¿Y cómo son los electrónicos? ¿Esos son grandes? Sí, son gigantes. Son grandes. ¿Y cómo funcionan? Funcionan con electrones. Bombardean electrones. Con óptico podemos ver hasta acá. Con electrónico ya vemos más chiquito. ¿Bien? Bueno, toma asistencia. Bien, profe. Nada más que viene usted, profe. Ahí va. Andrada. Antequera Corte. Presente. Arias. Benítez. Cabrera. Gallo Noel. Claro, viene. Chávez.